En menos de 48 horas, al menos 6.000 personas han sido desplazadas y decenas murieron luego de que hombres armados de la pandilla Grand Griffe dispararan indiscriminadamente a civiles en una población del norte del país. Una intervención internacional en Haití. Es a eso lo que se ha sumado el gobierno de El Salvador bajo Nayib Bukele en medio de unas misiones internacionales que se volvieron a renovar vinculadas a la ONU. Ahora, hay que tomar en cuenta que estas misiones internacionales no son nuevas. Desde hace muchos años, como Haití es un estado fallido y está en un sistema de colapso generalizado, hay estas misiones con militares de distintos países que participan al interior de Haití. Ahora, vale la pena tomar en cuenta cuál va a ser la participación de El Salvador y cuáles serán las condiciones que se cumplieron, como también si esto va a funcionar. El Salvador va a enviar a figuras policiales y algunas de carácter militar, pero no van a liderar esta misión. Van a enviar principalmente personal médico y de seguridad, a la vez que esto se dio en medio de unos acuerdos con el gobierno de Haití que se hicieron a nivel internacional recientemente. Y esto luego de que se cumplieran finalmente las condiciones que Bukele hace unos 6 meses había puesto para poder participar en misiones de paz en Haití. Entre tanto, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo estar dispuesto a ayudar para terminar con la crisis por inseguridad en Haití. El mandatario, sin embargo, dijo que para ello debe contar con la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, que expresó su preocupación por la situación en el país más pobre de América esta semana. Además dijo que se debe contar con el consentimiento de las autoridades locales, que también están sumidos en una inestabilidad política histórica. Podemos arreglarlo, pero necesitamos una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, el consentimiento del país anfitrión y todos los gastos de la misión que cubrir. Ahora hay que tomar en cuenta que esto se aceleró porque hace tan solo algunos días hubo una masacre bastante brutal al interior de Haití, en la cual unos grupos de pandillas atacaron a civiles y generaron la muerte de al menos 70 personas, muchos de ellos niños que fueron masacrados, y que esto fue impulsado como un intento de las bandas delictuales que están más bien organizadas desde hace algún tiempo de asegurar su control y también bloquear la llegada de ayuda humanitaria al país. La escalada de violencia en Haití sigue preocupando a la ONU. En menos de 48 horas, al menos 6.000 personas han sido desplazadas y decenas murieron luego de que hombres armados de la pandilla Grand Griffe dispararan indiscriminadamente a civiles en una población del norte del país. En cuanto a Haití, dada la violencia que hemos visto, el secretario general condena enérgicamente el ataque de bandas armadas en la ciudad de Ponsonde, en el departamento de Artibonite, que tuvo lugar ayer. La masacre en Ponsonde fue deliberada. El líder de la pandilla, Jimmy alias Barbecue, asumió la responsabilidad y confesó que su fin es impedir el ingreso de alimentos y ayuda humanitaria. Aproximadamente 5,4 millones de haitianos están en riesgo de inseguridad alimentaria. Los desplazados internos que huyen de la guerra de las pandillas sufren hacinamiento. En algunos centros de albergue de la capital, 14 familias comparten piezas. Deben compartir todo en medio de condiciones insalubres. He aquí el infierno, está aquí, lo vivo aquí. Cuando estaba creciendo escuché decir que el infierno y el paraíso existían, y pues yo vivo el infierno en Haití actualmente. La violencia de las pandillas en Haití ya deja más de 700.000 personas desplazadas. Dada la situación, no podrán desalojarnos de este refugio hasta que hayan neutralizado a los pandilleros. De lo contrario, no tendremos a dónde ir. La violencia incrementó desde que el Estado quedó acéfalo con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Desde entonces no ha habido ningún gobierno elegido por voto popular. Por lo mismo, como ocurrió eso, es que nuevamente tomó fuerza esta misión internacional de las Naciones Unidas y en la ONU tomó relevancia y se impulsó esta misión que va a ser liderada por Kenia, un país africano que tiene un interés importante en Haití con misiones, aunque tienen varios problemas internos a su vez, y en la cual se sumó ahora El Salvador. Ahora, viene la pregunta, más allá de todo esto, algunos dicen de si esto va a funcionar o no, porque bastantes creen que va a participar Bukele, se va a revelar Haití. Y no es tan sencillo. Lo más probable es que esta misión internacional termine igual de mal, o podríamos decir sin mucho efecto, como todas las anteriores. Ahora, ¿por qué es esto? Porque arreglar Haití no es tan sencillo, entre comillas, como lo que hizo Bukele en El Salvador, que no fue algo fácil, pero Haití es otro nivel de problema.
Porque por un lado, Bukele al menos lo que tenía a su favor era apoyo poblacional, un deseo ciudadano de que se terminara la violencia de los grupos narcotraficantes y las bandas criminales, pero al mismo tiempo un apoyo poblacional no menor y también una colaboración ciudadana que eventualmente estaba feliz con la participación de Bukele con sus temas de seguridad. En la práctica lo que hizo fue poner todas estas sanciones muy duras, tenía los medios para hacerlo y eventualmente con apoyo también poblacional para que se acabara la violencia, aplicaron justamente las medidas duras de seguridad que han llevado a mejorar la situación interna de El Salvador. Pero Haití está a otro nivel. ¿Por qué? Porque por un lado, la población haitiana está en una situación de terror constante, pero ellos no confían en estas misiones internacionales que tienen a militares tanto africanos como también de Estados Unidos, europeos, de otros de países latinoamericanos, etc. No confían, porque ya han habido varias misiones que por un lado han sido un fracaso. Simultáneamente también ha ocurrido que varias veces los soldados que envían también abusan de la población local y ocurre que las misiones de ayuda humanitaria que se envían a Haití muchas veces no llegan a la población haitiana. No es raro que haya muchas donaciones internacionales para Haití y las ONG que participan allí se quedan con la mayoría del dinero pagando los sueldos de sus mismos funcionarios y le llega poca comida o beneficios para la población haitiana, a la vez que ha habido gran cantidad de corrupción y tráfico de personas asociadas a estas misiones. Entonces hay un descontento importante y una desconfianza enorme por parte de la población haitiana local con respecto a estas misiones internacionales. Ese es un punto. Y por otro lado, los grupos que hay en Haití que son violentos no son como las pandillas de El Salvador, no son meros grupos criminales. Si somos más exactos, son prácticamente guerrillas políticas y armadas que al mismo tiempo hacen actos criminales. Se parecen más a grupos como la FARC, más que a grupos, por ejemplo, como las pandillas de El Salvador. No porque sean de izquierda dura, sino porque las pandillas que son más bien señores de la guerra dentro de Haití están asociados muchas veces a representaciones políticas, tienen vínculos con los oligarcas de Haití que se han enriquecido mientras se empobrece su población, con contratos con lo que quedaba de su estado y también actos criminales. Y por lo mismo no es igual que un grupo criminal cualquiera. Su armamento también es militar, tienen armamento de guerra y tienen gran parte del país tomado y lo administran. Lo que más se parece a Haití es casi como el caos que había en China luego de la caída de su monarquía a comienzos del siglo XX, donde había muchos señores de la guerra y criminales tomando partes del país. Haití es básicamente eso. Y lo que ha ocurrido es que Barbecue, como le dicen, porque también quema a sus víctimas vivas y en otros casos se acusa que hay canibalismo, que era el que apareció en el clip que vimos, él tiene una unión con la mayoría de las bandas y las ha logrado unificar, entonces casi como un ejército, no es simplemente una banda criminal, es a otro nivel. Entonces no es tan sencillo, y tomando en cuenta que la población no colabora mucho cuando vienen estas misiones internacionales porque desconfían de ellas, sumado también a que esto muchas veces está liderado bajo directrices de la ONU, que no deja de hacer demasiadas intervenciones duras, y también estas bandas que están sumamente atrincheradas con armamento militar y con apoyo poblacional en amplios lugares, no es tan sencillo arreglar la situación de Haití. Ahora esto ha generado bastante noticia y ojalá me equivoque y lo logren solucionar en Haití, pero ellos tienen un problema social, cultural, de desconfianza también enorme con las misiones internacionales y de corrupción sistemática, como también de un nivel de armamento tal por estas bandas que son más bien guerrillas, que me parece que es poco probable que haya un cambio sustantivo y lo más probable es que sea una intervención como tantas que no va a lograr cambiar nada en la decadente situación de Haití. Pero más allá de eso, ¿ustedes creen que va a haber alguna diferencia con esta misión humanitaria con respecto a Haití de intervenciones que se están haciendo para intentar detener las masacres que hay o no va a terminar en nada? ¿Es correcto que se haga esta participación y posiblemente mueran ciudadanos de El Salvador como de los otros países que intervienen para intentar arreglar la situación de crisis que hay al interior de Haití, pero que sea poco probable que se pueda mejorar? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar videos, noticias o materias de cualquier parte del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.